Bienvenidos nuevamente. En el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las obligaciones en el derecho romano. Y como vemos ahí al principio ya tenemos la definición que nos dice que las obligaciones son un vínculo jurídico por el cual el sujeto activo tiene derecho a constreñir al sujeto pasivo a realizar una prestación. Y esta prestación puede consistir en dar, en hacer, en no hacer o en prestar. Antes de meternos con la definición, porque a partir de esta definición es que yo voy a ir elaborando paso a paso cada uno de los elementos indispensables para entender las obligaciones, quería hacer una breve evolución histórica o algunos comentarios con respecto a cómo eran las obligaciones en el derecho romano. Y esta es una de las instituciones en las que, como siempre se dice, que el derecho va evolucionando en la medida de la necesidad de las comunidades o las necesidades de la vida que se van presentando para los miembros de una sociedad. Y este es uno de esos ejemplos que claramente se puede ver especialmente en los romanos, ¿no es cierto? Ya que en un principio, en los tiempos muy primitivos de Roma, hay evidencias de que cuando alguien se comprometía en una obligación, se comprometía a dar o a hacer algo, resultaba ser que no había para el acreedor o para el sujeto activo ningún medio, ninguna herramienta para exigir coactivamente el cumplimiento de la obligación. Es decir, era meramente una cuestión de comprometer la palabra, de honor, de cumplir, ¿sí? O sea, no había ninguna consecuencia jurídica si el deudor no cumplía. Para resolver esto, cuando digamos por ahí los deudores empezaron a hacerse un poco los picarones y no cumplían con sus obligaciones, apareció como primer remedio frente a esta situación lo que en Roma se conocía como el nexum, ¿sí? Que era como un vínculo jurídico por el cual el deudor se comprometía a cumplir y de no hacerlo, es decir, de no cumplir aquello a lo que se había comprometido, respondía con su propio cuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Que le entregaba una mano, le daba un brazo, se sacaba una oreja y se la daba al acreedor? No. Significaba que a partir de ese vínculo del nexum, el deudor quedaba comprometido de tal manera con el acreedor que éste adquiría sobre el deudor los poderes que un pater familia tenía sobre sus hijos. Es decir, si el deudor no cumplía, el acreedor tomaba posesión, digamos, del cuerpo del deudor y tenía derecho a servirse de él como esclavo o venderlo para saldar la deuda, ¿sí? Mucho más adelante, ya en épocas de la República, mediante la Lex Poetelia Papiria, el nexum queda abolido porque era un poquito fuerte esto de que si no pagabas una deuda, entonces el acreedor se podía hacer cargo de vos como esclavo y venderte si era necesario. Entonces quedó la idea, como es actualmente, de que las deudas se garantizan simplemente con el patrimonio del deudor. Algunas otras cosas más que son importantes antes sí ya de meternos con estos distintos elementos que componen las obligaciones, que es este vínculo que existe entre el deudor y el acreedor. ¿Cómo surge? ¿De dónde surge? ¿Por qué surge? Es decir, ¿qué tiene que pasar para que una persona se comprometa con otra a cumplir y que esa persona que tiene derecho a exigirle a la otra adquiera una herramienta jurídica para exigirle a su deudor que cumpla si no lo hace? Y Justiniano nos dice que las fuentes de las obligaciones son 4. Los contratos, sí, que es la más habitual, o sea, uno hace un contrato de compraventa, entonces el deudor adquiere la obligación de pagar si es el comprador o entregar la cosa si es el vendedor. En un contrato de alquiler, mediante el contrato o la celebración del contrato, una de las partes se compromete a pagar el canon locativo y el otro se compromete a entregar el bien que se está alocando. Es decir, el contrato es la fuente más habitual o la que nosotros tenemos como más común de cómo surgen las obligaciones de los deudores frente a los acreedores. También existen los cuasicontratos, que son
contratos como imperfectos o como pseudo contratos, ¿sí? Como por ejemplo la gestión de negocios, es decir, si alguien, a ver, yo veo una oportunidad para un amigo mío que justo estaba queriendo comprarse un teléfono nuevo y yo sé que él estaba averiguando y justo yo lo consigo a un precio buenísimo, entonces sin consultarle nada, porque no tengo oportunidad de consultarle, lo compro y se lo llevo, ¿sí? Esto es un cuasi contrato, porque acá él no me encargó nada, no hay un mandato, no hay un encargo por parte de mi amigo, sino que simplemente yo estoy haciendo un negocio por él, una gestión de un negocio por él, pero eso no significa que porque él no me lo haya pedido, después no me lo tenga que pagar. O sea, si yo lo compré y puse de mi dinero y se lo estoy entregando porque me pareció que le estaba haciendo un favor, si él realmente se va a quedar con el teléfono, no me puede decir, bueno, pero yo no te lo pago porque yo no te lo pedí, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece la gestión de negocio y nace la obligación de él de pagarme el dinero que yo puse haciéndole un favor, por más que no hubiese habido una manifestación de voluntad por parte de él pidiéndome que yo me ocupara de esa tarea, ¿sí? Pues eso es un cuasi contrato, por ejemplo. También de los delitos surgen obligaciones, ¿sí? La común es cuando uno provoca un daño, ¿sí? Cuando alguien daña un objeto o daña el cuerpo de una persona, lesiones, etcétera. Bueno, surge la obligación de reparar el daño. Entonces los delitos muchas veces entonces también generan obligaciones de reparar y esa obligación pasa a ser una obligación para el deudor y frente a un sujeto activo que es el que tiene derecho a exigir el cumplimiento de esa obligación, y los cuasi delitos que en Roma también tenían una clasificación especial, que eran ciertas situaciones similares a los delitos, pero que también hacían nacer las obligaciones. Así, entonces vamos a meternos en esta propuesta que les voy a hacer a partir de la definición de las obligaciones, cómo ir siguiendo un camino prolijito para entender todo lo que Así que aquí estamos. Acá tenemos a una simpática vaquita que va a ser la que nos va a ir guiando a lo largo de nuestro recorrido por las obligaciones en el derecho romano, ya que voy a usar como ejemplo conductor un contrato de compraventa fácil, sencillo, en el que yo le compro a Juan una vaca, porque quiero ponerme un negocio de distribución de leche, ¿sí? Ese va a ser el ejemplo con el que voy a ir trabajando a lo largo de todos los pasos y cómo organicé entonces este tema. A partir de la definición que habíamos leído en la placa anterior, a mí se me ocurre seguir un recorrido de 5 preguntas. En primer lugar, de esta definición habla del sujeto activo, del sujeto pasivo. Entonces, ¿quiénes son estas dos personas a las que vincula la obligación? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Cuál es el contenido de la obligación? Pregunta número 3. ¿Cuáles son las consecuencias si hay un retraso en el cumplimiento? Si una de las partes se atrasa al cumplir. La número 4, ¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento? ¿Qué pasa si no se cumple con la obligación? Y la número 5 y última, ¿cómo se extinguen las obligaciones? Así que ahora vamos a ir avanzando uno por uno frente a estas preguntas y a ver cuáles son las respuestas que nos aparecen en el derecho romano. Entonces nos metemos ya con la primera pregunta. ¿A quiénes vincula la obligación? Ya nosotros sabemos desde hace rato que toda relación jurídica abarca un sujeto activo que es el que tiene un derecho y el sujeto pasivo que es el que tiene la obligación. Exactamente acá vamos a ver lo mismo, ¿sí? La obligación vincula al sujeto activo que es el que tiene el derecho, ¿sí?, concedido por la norma, de exigirle al otro el cumplimiento de una determinada prestación, que después ya nos vamos a meter un poquito más en qué puede ser esa prestación. Pero bueno, tenemos una persona que tiene un derecho de exigirle a otra que haga algo o que le entregue algo. Y por otro lado tenemos al sujeto pasivo, que es aquel que se ha comprometido a cumplir con una determinada conducta, que puede ser positiva o puede ser negativa, y que puede ser obligado a cumplir con esa obligación aún en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque el sujeto activo, al tener un derecho o una facultad concedida por la norma, va a tener
una herramienta jurídica que es la acción de que si el deudor no cumple puede acudir ante el magistrado o ante el juez, interponer su acción y que entonces la fuerza pública del Estado actúe sobre el deudor obligándolo a cumplir con aquello que se había comprometido. Vamos a explicar algunos conceptos un poquito más específicos sobre el sujeto activo y el sujeto pasivo para que podamos entenderlos. En primer lugar, el sujeto activo, como dijimos, tiene medios coercitivos, ¿sí?, para exigir el cumplimiento. Tiene una acción conferida por el derecho para que si el deudor no cumple, como dijimos recién, ir al magistrado y que el magistrado disponga lo necesario para que el deudor cumpla una sanción o para que se le puedan quitar los bienes o para que de alguna manera responda por el incumplimiento. Y si no puede obtener el cumplimiento, y esto es lo importante que lo vamos a ver un poquito más adelante, puede exigir la reparación, es decir, puede exigir los daños y perjuicios. La norma jurídica le da al sujeto activo, lo pone en la situación de tener el derecho de exigir, tener una herramienta jurídica, una herramienta judicial para exigir el cumplimiento y de lo contrario, si el cumplimiento no fuera posible, tener el derecho o la facultad de exigir los daños y perjuicios para reparar el daño que le produce el incumplimiento del deudor. Mientras lo que podemos decir del sujeto pasivo es que el sujeto pasivo, como sabemos, es el que tiene la obligación de cumplir. Una vez que cumple, para él la obligación se termina. Es decir, si yo, vamos a empezar con el ejemplo de Juan y yo con la vaca que le compro, ¿sí? Vamos a suponer que yo le compro la vaca, Juan me tiene que entregar la vaca, esa es su obligación. Una vez que me entrega la vaca, para él la obligación se termina. Yo como comprador tengo que entregar el dinero. Una vez que pago el precio, para mí la obligación se termina. Ya no tengo ninguna obligación pendiente, ya no debo nada, ¿sí? Por lo tanto, una vez que la obligación está cumplida, eso significa que si la contraparte hiciera alguna acción para intentar que le pague de nuevo, yo ya estoy eximido, ¿sí? O sea, siguiendo con el ejemplo de Juan y la vaca, yo ya le pagué la vaca a Juan, ¿sí? Entonces, si Juan quisiera hacerme una acción diciéndole que yo no le pagué o que le tengo que pagar algo o que yo le debo o lo que sea, yo tengo que tener una manera de comprobar que realicé el pago, ¿sí? Pero una vez que yo hice el pago, tengo la posibilidad de repeler cualquier acción que él me quiera iniciar por la que quisiera volver a cobrarme lo que yo ya le pagué. Del mismo modo, al revés, si él ya me entregó la vaca y yo quisiera hacer un escándalo, una acción o presentarle una demanda porque me debe la vaca, él tiene la posibilidad de decir yo ya cumplí, para mí la obligación está extinguida y por lo tanto puedo rechazar cualquier acción que me hagan reclamándome la vaca que yo ya la entregué. Vamos entonces a la segunda pregunta. ¿Cuál es el contenido de esta obligación? El contenido de la obligación es, dentro de los conceptos jurídicos que nosotros manejamos, el concepto de prestación, ¿sí? La prestación es lo que el sujeto pasivo, lo que el deudor se obliga a cumplir. Para los romanos, la prestación podía ser de 4 tipos. Podía ser una obligación de dar, es decir, cuando tenía que entregar alguna cosa o algún dinero. Podía ser una obligación de hacer, que es cuando el deudor se comprometía a realizar alguna obra o trabajo. Podía ser una obligación de no hacer, que es cuando el deudor se comprometía a abstenerse de realizar determinados actos y no haciendo esos actos justamente cumplía con su obligación. Y los romanos, a diferencia de nosotros, agregaban también la posibilidad de que haya una obligación de prestar. Es decir, nosotros en la actualidad las obligaciones de prestar las incluimos dentro de las obligaciones de dar porque en definitiva la acción consiste en entregar una cosa. Si se entrega en propiedad o se entrega en préstamo es una cuestión diferente porque la acción, la conducta que el deudor tiene que realizar es la de entregar la cosa, ¿sí? Entonces no importa si es para dar o para prestar. Pero los romanos hacían esta diferenciación. Si la cosa debía entregarse para prestar, o sea, en préstamo, se hablaba de una obligación de prestar. Entonces, estos eran los 4 tipos
de contenido que podía tener la obligación. El deudor o estaba obligado a dar, o estaba obligado a hacer, o estaba obligado a no hacer, o estaba obligado a prestar. Algunas cuestiones puntuales sobre la prestación. En primer lugar, ninguna de las dos partes, ni el deudor ni el acreedor, pueden ser obligados a aceptar algo diferente de lo pactado, una obligación o una prestación diferente. Es decir, si Juan me vendió una vaca, yo no estoy obligada a aceptar un cerdo, porque yo le compré una vaca. Si él después me dice, no, pero mira, mejor te traigo un cerdito que es re gauchito, se porta re bien, te van a salir unos jamones bárbaros. La realidad es que a mí el cerdo no me sirve para la finalidad por la cual yo le estoy comprando la vaca a Juan, que es ponerme un negocio de distribución de leche, con lo cual, por más que él quiera que yo acepte el cerdo al mismo precio que le pagué por la vaca, la realidad es que a mí el cerdo no me sirve, entonces no puedo ser obligada a aceptar otra cosa diferente de lo que convinimos. Ahora, si a mí me sirve el cerdo, eso es otro tema y pasa a ser otra cuestión, pero si yo no quiero, no estoy obligada a aceptar ninguna otra prestación o ningún otro objeto diferente del que pactamos. Por otro lado, el pago parcial tampoco extingue la obligación, ¿sí? O sea, Juan no puede entregarme media vaca, ¿sí? Porque a mí media vaca no me sirve, necesito la vaca completa. De la misma manera que si yo le pago la mitad del precio por la vaca, tampoco estaría extinguiendo mi obligación ni estaría cumpliendo por completo con mi obligación, ¿sí? O sea, el pago tiene que ser completo y tal como las partes lo han pactado. ¿Y cuál es el lugar correcto donde debe cumplirse la obligación? ¿Cuál es el lugar donde se debe realizar el pago o el cumplimiento? En primer lugar, obviamente en el lugar donde las partes hayan convenido. Si Juan y yo quedamos que nos encontramos en la plaza del barrio para que él me entregue la vaca y yo le entregue el dinero, pues el lugar de cumplimiento va a ser la plaza del barrio donde hemos quedado. Ahora, si Juan y yo no nos olvidamos de quedar en qué lugar íbamos a hacer la transacción o él me iba a entregar la vaca y yo le iba a entregar el dinero, el derecho romano lo que disponía es que si el objeto de la transacción, si el objeto de la obligación se trata de una cosa incierta o de una cosa fungible, es decir, que da lo mismo cambiarla una por otra, como hemos hablado oportunamente en la clasificación de las cosas, como podría ser el dinero o como podría ser una bolsa de harina, en esos casos, si el objeto de la prestación fuese una cosa fungible, y las partes no arreglaron un lugar donde se va a producir el intercambio o el cumplimiento de la obligación, se entiende que se va a hacer en el domicilio del deudor. Es decir, si lo que hubiese que entregar en el caso de Juan y yo fuese solamente el dinero que yo le debo porque la vaca ya me la dio y lo único que falta es que yo le dé la plata, si no quedamos en ningún lugar, él debería pasar por mi casa a retirar el dinero para que yo se lo pague. Ahora bien, si se trata de cosas ciertas o se trata de inmuebles que claramente no pueden trasladarse, el cumplimiento, si las partes, insisto, no arreglaron nada diferente, se hace donde está la cosa, ¿sí? Las partes se trasladan a ese lugar y el cumplimiento se hace en el lugar donde está la cosa. ¿Cuándo debe pagarse la obligación? ¿Cuándo es el momento en el que hay que cumplir? En esto, como siempre, vamos a estar a lo que las partes hayan arreglado entre ellas. Algunas cuestiones. Si las partes no fijan un plazo, la ausencia de plazo siempre beneficia al acreedor porque puede exigir el cumplimiento en cualquier momento a partir de que se ponen de acuerdo. Sí, yo me pongo de acuerdo con Juan en que quiero que comprarle una vaca, le entrego el dinero, soy la acreedora de Juan porque Juan me debe la vaca. Si no acordamos que me la va a entregar el lunes, el martes o la semana que viene, yo le puedo exigir la vaca en cualquier momento porque no hay un plazo acordado y esa falta de plazo me beneficia a mí que le puedo pedir que me entregue la vaca cuando yo quiera. Por el contrario, si hubiésemos fijado un plazo, el plazo siempre beneficia al deudor porque hasta que ese plazo no se cumpla,
el acreedor no puede exigirle el cumplimiento, ¿sí? Si yo acordé con Juan en que me va a entregar la vaca el lunes que viene, hasta que no lleguemos al lunes, no puedo exigirle que me entregue la vaca. Todo ese tiempo que hay desde hoy hasta el lunes lo beneficia a él porque durante todo ese tiempo sabe que yo no voy a poder exigirle la entrega de la vaca, ¿sí? Ahora, si se trata de una condición, si la condición es suspensiva, la condición suspensiva funciona de la misma manera que el plazo. Si se ha pactado una condición suspensiva, la obligación no es exigible hasta que el hecho de la condición no se produzca. Si quedamos con Juan en que él me va a entregar la vaca la próxima vez que llueva, mientras no llueva, es decir, mientras no llueva, él no tiene la obligación de entregarme la vaca. Solamente va a tener la obligación de entregármela y yo voy a poder exigírsela cuando llueva porque se ha cumplido la condición que nosotros hemos fijado. Mientras que si la condición es resolutoria puede cumplirse en cualquier momento siempre y cuando no se produzca el hecho de la condición. Vamos entonces con la tercera de las preguntas. ¿Qué pasa si alguna de las partes se retrasa en su cumplimiento? Ese retraso, que todavía no es un incumplimiento, sino que es un retraso en el cumplimiento, se llama mora. Significa que, habiendo un plazo para cumplir, ese plazo se cumplió y todavía el cumplimiento no se produjo. ¿Cuáles son los efectos que tiene la mora sobre las obligaciones? Va a depender de si la mora es del deudor, que es lo más común, llegado el día que el deudor tenía que cumplir, no cumplió, o que la mora sea del acreedor, que también puede entrar en mora. El acreedor entra en mora cuando, cumplido el plazo y el deudor quiere cumplir, el acreedor no recibe el pago o hace cosas para impedir que el pago se produzca o para dificultar el pago. Entonces, en ese caso, el acreedor está impidiendo que la obligación se cumpla cuando el deudor realmente quiere y puede cumplir. Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son los requisitos para que haya mora en el derecho romano. En principio, se requiere que la obligación sea válida, es decir, aquello que el deudor tiene que cumplir no sea ni contrario a las leyes, no tenga vicios, es decir, no puedo constituir en mora a un deudor si se comprometió a hacer algo que es ilegal, ¿sí? Entonces, si el deudor se comprometió a hacer algo que es ilegal y el momento que tiene que cumplir no lo hace, yo no puedo constituirlo en mora o iniciarlo en acción de incumplimiento porque en realidad estoy siendo parte de una obligación que es contraria a las leyes. Entonces, es injusto que el derecho me proteja para que yo pueda exigirle al deudor el cumplimiento de una obligación que es contraria a las leyes. En segundo lugar, se requiere que la obligación sea exigible, es decir, tiene que estar el plazo, tiene que haber un plazo y el plazo tiene que estar cumplido. Y el deudor tiene que no haber cumplido al momento del plazo, ¿sí? O sea, si el plazo todavía no está cumplido, si la obligación no es exigible, yo no le puedo dar. Siguiendo el ejemplo de Juan y la vaca, si Juan quedó en que me va a entregar la vaca el lunes, yo no puedo antes de que llegue el lunes constituirlo en mora o ponerlo en mora porque todavía tiene tiempo de cumplir, ¿sí? O sea, para que ocurra la mora tiene que llegar el lunes y Juan no presentarse a entregarme la vaca. Antes yo no puedo considerarlo en mora. En tercer lugar, el retardo, es decir, este no cumplimiento en tiempo y forma, tiene que ser injusto y sin justificación, o sea, injusto claramente sin justificación, es decir, no tiene que haber una justificación adecuada para que el deudor haya incumplido con el plazo convenido. Ya después vamos a hablar un poquito de cuáles son las situaciones en las que el deudor tiene justificación o no. Y el acreedor, en el derecho romano lo que se exigía es que para que el deudor
se considerara en mora, era necesario que el acreedor hubiese exigido la obligación, es decir, se cumplió el plazo, llegó el lunes, Juan no me entregó la vaca y yo tengo que ir, por ejemplo, hasta la casa de Juan y decirle, Juan, habíamos quedado que hoy lunes vos me ibas a entregar la vaca y no me la entregaste, por lo tanto, para mí estás en retraso en el cumplimiento, estás en mora y todos los efectos de la mora van a recaer sobre tu persona, que ahora vamos a ver también cuáles son esos efectos, ¿sí? O sea, en un principio era necesario que al deudor se lo constituyera en mora, se le como notificara, entre comillas, que se había cumplido el plazo y que el cumplimiento no se había producido. Después se empezó a poner un poco más de moda la cuestión de la mora automática. Se cumplió el plazo, no hay cumplimiento, entonces está en mora, ¿sí? Pero antes había que hacer todo como si fuese un trámite de notificación para que el deudor se considerara en mora. Voy a hablar brevemente de cuáles son los efectos. ¿Qué pasa si el deudor entra en mora? Supongamos que llegó el lunes, Juan no me entregó la vaca, yo ya le había entregado el dinero, habíamos quedado que el lunes él me entregaba la vaca, pasa el lunes y no me entregó la vaca. Está en mora. ¿Qué efectos tiene para la relación, para la obligación, para este vínculo jurídico que tenemos Juan y yo? En primer lugar, Juan está obligado a reparar todos los daños y perjuicios que surjan de que él no me entregue la vaca a tiempo, ¿sí? En primer lugar, si él me tenía que entregar la vaca el lunes y yo ya el martes tenía compromisos de entregar leche que iba a sacar de la vaca que me iba a entregar Juan, todos esos compromisos, todos esos perjuicios, todos esos daños económicos que yo sufro porque Juan no me entrega la vaca, corresponde que me lo paguen. Si yo había alquilado un flete para ir hasta el lugar donde Juan me iba a entregar la vaca, para traerme la vaca a mi casa, y yo le pagué al fletero y Juan no me entrega la vaca, ese dinero que yo gasté innecesariamente, porque al final ahora la vaca no la tengo y al fletero le pagué al divino botón, ese dinero también corresponde que Juan me lo pague, ¿sí? Es decir, cualquier gasto, cualquier daño, cualquier obligación que yo haya adquirido teniendo en cuenta que Juan me iba a entregar la vaca el lunes y Juan no me entrega la vaca el lunes, todas las pérdidas o todos los gastos que yo tenga, corresponde que Juan me los pague porque Juan no está cumpliendo en tiempo y forma tal como se comprometió conmigo. Entonces, eso en primer lugar como los daños y perjuicios. Y por otro lado, como la obligación no se extingue porque Juan no me está entregando la vaca, no está cumpliendo con su obligación, para él la obligación se perpetúa, continúa en el tiempo. Y por lo tanto, todos los riesgos que pueda sufrir la cosa van a recaer sobre su persona. ¿Qué quiero decir con esto? Juan debía entregarme la vaca el lunes. Si por alguna razón no me entrega la vaca el lunes, y ese mismo día, ese mismo lunes a la noche, cae un rayo en el campo de Juan y mata a la vaca, ¿sí? Él me va a tener que entregar otra vaca o pagarme todos los daños que sea, o sea, porque está bien, que le caiga un rayo a la vaca es una cuestión fortuita, es una cuestión que Juan no podía prever. Pero si él me hubiese entregado la vaca el lunes en tiempo y forma como correspondía y como habíamos quedado, el rayo no le hubiese caído a la vaca. Por lo tanto, cuando el deudor entra en mora, todos los riesgos que pueda sufrir la cosa, aun cuando no se puedan prever, aun cuando no se puedan evitar, aun cuando no se puedan prevenir, va a ser responsable el deudor. ¿Por qué? Porque si él hubiese cumplido en tiempo y forma, tal vez ese hecho fortuito no hubiese sucedido, o si hubiese sucedido, la vaca, si él me hubiese entregado la vaca el lunes, ¿sí? Y el rayo le caía en mi campo, bueno, es un problema mío, yo me jorobo porque el rayo me mató la vaca, no lo pude evitar o lo que sea, o sea, la pérdida va a ser para mí, pero así era como debía ser. En cambio, si la vaca la tenía que tener yo y la tenía Juan y la vaca y el rayo cae en el campo de Juan, pues entonces es responsabilidad de Juan.
Llegamos entonces al punto en el que vamos a hablar qué pasa si no se cumple. No estamos hablando ya de un retraso en el cumplimiento, no es que se cumplió el plazo y al momento del cumplimiento del plazo no se concretó la prestación, sino de un incumplimiento liso y llano. Acá el derecho romano nos hace la distinción entre lo que son las causas imputables al deudor, es decir, el incumplimiento se produce por causa imputable al deudor o por causas ajenas, ¿sí? Dentro de las causas imputables al deudor tenemos el dolo y la culpa, dentro de las causas ajenas el caso fortuito y la fuerza mayor. En pocas palabras vamos a tratar de explicar de qué se trata cada una. En el caso del dolo, lo que existe es una actitud maliciosa y voluntaria de no cumplir, es decir, el deudor tiene la intención de no cumplir, no quiere cumplir, no va a cumplir porque no quiere, porque decidió otra cosa diferente. En este caso, la responsabilidad del deudor para que corresponda a la indemnización por daños y perjuicios requiere que haya una relación de causalidad entre el incumplimiento y la voluntad de no cumplir y el daño que se produce al acreedor. Para aclarar un poco más esto, vamos con el ejemplo de Juan y la vaca. Es decir, Juan había quedado en entregarme la vaca el lunes, llega el lunes, no me entrega la vaca y no me la va a entregar porque, sí, por ejemplo, se la vendió a José que le iba a pagar un mejor precio a pesar de que yo ya le había pagado la vaca, ¿sí? Entonces, él claramente tiene la intención de que no va a cumplir con su obligación. Entonces, ahí tenemos la actitud voluntaria de no cumplir. Pero además, esa decisión de no cumplir a mí me genera un daño, ¿sí? No solo el precio de la vaca que yo ya pagué, sino que además lo que dijimos antes, yo le pagué al fletero para ir a buscar a la vaca no me la entregan, ese dinero que yo gasté, es decir, cualquier gasto en el que yo hubiese incurrido a causa del contrato, si él no cumple porque no quiere cumplir, entonces todos esos gastos, todos esos daños, él debe reintegrarlos, ¿sí? Entonces eso sería el dolo y la responsabilidad del deudor por incumplimiento. Pero también puede suceder que el incumplimiento se produzca por culpa del acreedor, del deudor, perdón. En este caso, no es que haya una intención de no pagar, al contrario, José tiene la mejor voluntad de pagarme, es un tipo honesto, quiere pagarme, me va a traer la vaca el lunes, etcétera, pero bueno, es honesto pero un poco descuidado, Juan. Y sucede que cuando venían de camino a entregarme la vaca, se descuidó un segundito, la vaca cruzó la calle y la atropelló un camión. Ahora la vaca no está y por lo tanto él el lunes no puede entregarme la vaca. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá hay un incumplimiento porque el lunes llegó y Juan no entregó la vaca. La vaca se murió porque la atropelló el camión. Pero esa muerte de la vaca atropellada por el camión es imputable a Juan porque Juan no tuvo el debido cuidado. Sabiendo que tenía que entregar la vaca, no la cuidó lo suficiente, no puso el debido cuidado, no tuvo intención de dañar, porque claramente no tuvo intención de dañar, pero no puso el debido cuidado o tuvo negligencia en lo que correspondía a cuidar el cumplimiento de la obligación. Entonces, en este caso también corresponde que él responda por ese incumplimiento, aunque no con la misma entidad que en el caso de no quiero cumplir porque no quiero, pero sí claramente ciertos daños y ciertos perjuicios va a tener que responder porque, bueno, pudiendo haber puesto el debido cuidado, no lo hizo. En cuanto a las causas ajenas al deudor, tenemos el caso fortuito y la fuerza mayor que a los efectos prácticos son casi lo mismo, pero tienen una pequeña diferencia. En el caso fortuito no hay conducta intencional, es decir, no hay dolo, no hay intención de no cumplir. Tampoco hay falta de diligencia, es decir, no hay culpa, sino que lo que ocurre es un evento que no es imputable al deudor porque no puede preverlo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que Juan me tiene que entregar la vaca el lunes y el domingo a la noche un rayo cae en el campo de Juan, cae en la cabeza de la vaca se muere, el lunes Juan no me puede entregar la vaca. ¿Puedo echarle la culpa yo a Juan? La verdad que no, porque él tenía la intención de cumplirme. Él tomó los recaudos habituales que toma cuando tiene que entregar una vaca,
pero de ninguna manera podía prever, anticipar o prevenir que un rayo le caiga en la vaca y la vaca se muera. Entonces, en este caso, el principio del derecho romano lo que dice es que las cosas se pierden para el acreedor. La que salgo perdiendo soy yo, porque no puedo achacarle a Juan ningún tipo de responsabilidad para que se haga cargo de la pérdida que a mí me genera que la vaca se haya muerto, ¿sí? Porque él realmente no pudo prever esta situación. Diferente, o casi igual, pero un poquito diferente, es la situación de la fuerza mayor. En la fuerza mayor, el evento que produce el incumplimiento se puede anticipar, pero no se puede evitar. Es decir, es algo que si bien yo sé que va a suceder, no puedo evitarlo por más que ponga mi mayor diligencia, mi mayor cuidado, etcétera, etcétera. Supongamos que Juan y yo vivimos en uno de esos lugares donde ocurren huracanes a menudo. Entonces avisan que este fin de semana, Juan me tiene que entregar la vaca el lunes, este fin de semana va a venir un huracán en la zona donde vivimos nosotros. Juan, sabiendo esto y sabiendo que me tiene que entregar la vaca el lunes, toma todos los cuidados que puede, la mete a la vaca dentro de un establo, la protege, trata de asegurar todo lo que está a su alcance, asegurar para que a la vaca no le pase nada porque me la tiene que entregar el lunes. Sin embargo, el huracán es fuertísimo y a pesar de que todos sabíamos que iba a pasar, el huracán es fuertísimo, levanta el establo, vuela la vaca y la vaca desaparece y el lunes entonces Juan no me puede entregar la vaca. En este caso, ¿qué podría yo reclamarle a Juan? Si Juan sabía que el huracán iba a ocurrir, tomó todos los recaudos que estaban a su disposición, o sea, puso todo el cuidado y toda la diligencia necesaria, pero nada, no pudo evitar el huracán porque realmente no puede evitarlo. La vaca salió volando, la vaca desapareció, la cosa se pierde para el acreedor. Estas dos situaciones, las del caso fortuito y la de fuerza mayor, no pueden ser achacadas al deudor siempre y cuando estuviéramos dentro del plazo previsto, es decir, siempre que el deudor no estuviera en mora. Esto sucede si Juan me tiene que entregar la vaca el lunes, que el rayo o el huracán hayan sucedido el domingo, cuando él todavía estaba en condiciones óptimas de cumplir en tiempo y forma con su obligación. Ahora, si el rayo o el huracán ocurren el lunes a la noche o el martes y Juan tendría que haberme entregado la vaca el lunes por la mañana, entonces el caso fortuito y la fuerza mayor sí pasan a ser su responsabilidad porque su responsabilidad era cumplir en tiempo y forma. Dado que no cumplió en el momento en el que tenía que cumplir, los riesgos sobre la cosa pasan a estar en cabeza de Juan. ¿Sí? O sea, si la vaca hubiese estado conmigo, tal vez no le caía el rayo, tal vez no se la llevaba el huracán. Entonces, como él la tenía indebidamente porque debía habérmela entregado el lunes a la mañana y no lo hizo, entonces ahora sí, estas dos conductas son achacables a Juan y entonces él debe responder en este caso por los daños y perjuicios. Los conceptos de indemnización o de daños y perjuicios incluyen tanto el daño emergente como el lucro cesante. Siguiendo con el ejemplo de la vaca, el daño emergente en este caso sería si la vaca se muere o la vaca Juan se la vende a otra persona o la atropella el camión o la mata el rayo, es decir, todos los ejemplos que yo fui poniendo de por qué Juan no me entregó la vaca el lunes tal como habíamos quedado. Si la vaca se muere o desaparece o no me la puede entregar, el daño emergente es claramente el valor de la vaca, ¿sí? O sea, el precio que yo pagué por la vaca y todos aquellos gastos en los que yo hubiese incurrido para ir a buscar la vaca, como había dicho, si yo le pagué al fletero para que venga con su camioneta a buscar la vaca y Juan no me entrega la vaca, bueno, el precio que yo le pagué al fletero también entra dentro del concepto del daño emergente. Y el lucro cesante es todo aquel dinero que yo dejo de ganar a causa de el incumplimiento de Juan. Si Juan no me entrega la vaca y yo ya tenía comprometida leche que había vendido para toda la semana y Juan no me entrega la vaca y yo por lo tanto no puedo entregar esa leche, todo ese dinero que yo ya tenía previsto ganar, ya ahora no lo voy a ganar, entonces porque Juan no me entregó la vaca. Entonces corresponde que Juan también se haga cargo, en este caso, de todo aquel dinero que yo podría haber ganado y que no gané justamente por el incumplimiento de él. Esos son los dos conceptos que integran la indemnización de daños y perjuicios.
Por último, nos quedan la última de las preguntas, que es ¿cómo finalizan las obligaciones? ¿Cuándo se terminan las obligaciones? Y más o menos con lo que hemos visto hasta ahora, fuimos teniendo un panorama más o menos claro, ¿sí? La forma natural en que las obligaciones se terminan es pagando, es decir, el cumplimiento de la obligación, sea lo que sea que el cumplimiento implique, sea dar una cosa, sea entregar una cosa, sea hacer un trabajo, sea no hacer determinada conducta, es decir, no importa cuál sea el objeto de la prestación, se cumple y se termina la obligación cumpliendo con la prestación, que eso se llama pago. Pero hay otras formas, tal vez no tan naturales, pero sí comunes, de terminar las obligaciones. Una de ellas es la novación, que es cuando cambio una obligación por otra. La primera queda plenamente extinguida y el requisito esencial es que la intención de cambiar una obligación por otra esté aceptada por ambas partes. En el caso de Juan y la vaca, supongamos que Juan me dice, no, mirá, ¿sabés qué? La vaca esta que vos me compraste no te la puedo entregar por la razón que sea. Tengo otra vaca mejor para ofrecerte por el mismo precio. Sería un poquito más cara, pero bueno, te la ofrezco y si yo estoy de acuerdo y acepto la nueva vaca que Juan me está ofreciendo, su obligación de entregarme la primera vaca se extinguió porque yo estoy aceptando una nueva obligación por parte de Juan, que es que me entregue la vaca número 2, ¿sí? Por supuesto, esta nueva obligación se va a extinguir cuando Juan me entregue la vaca número 2, que sería el pago, ¿sí? Después tenemos la compensación, que es cuando el deudor le opone al acreedor una deuda que el acreedor tiene con este deudor. ¿Sí? Es decir, acá saliendo un poquito del ejemplo de la vaca, supongamos, vamos a otro tipo de obligaciones, yo le presto 10.000 pesos a mi primo, que oportunamente me había prestado 5.000 pesos hace un tiempo y que yo todavía no se los había devuelto. Entonces tenemos la primera deuda que yo tengo de 5.000 pesos y los nuevos 10.000 pesos que yo le presté ahora. Entonces, la compensación sería que mi primo me diga, mirá, ¿te acordás que yo te presté 5.000 pesos hace 3 meses y vos todavía no me los habías devuelto? Yo sé que te debo ahora 10.000 pesos que vos me prestaste, entonces, ¿qué te parece si solamente te devuelvo 5.000, te compenso 5.000 y quedamos a mano con lo que yo te había prestado? Eso sería una compensación, es decir, es cuando el deudor, para reducir su obligación, saca a relucir una deuda que el acreedor tenía con él anterior o previa. ¿Sí? Entonces eso sería la compensación. Por otro lado, la confusión es cuando en la misma persona recaen la calidad de deudor y acreedor al mismo tiempo. Esto suele suceder, el ejemplo más típico de confusión que se da en estos casos es cuando una empresa tiene una deuda con otra empresa, si tenemos 2 empresas y una le debe dinero a la otra y la empresa acreedora compra a la empresa deudora. Entonces, la empresa acreedora que compra a la empresa deudora pasa a ser la dueña de las 2 empresas y por lo tanto no tiene ningún sentido que se reclame la deuda a sí misma. ¿Sí? Entonces, eso es confusión porque deudor y acreedor recaen sobre la misma persona. Por otro lado, tenemos como otro modo de extinguir las obligaciones la transacción, que es una negociación en la que ambas partes se hacen concesiones recíprocas, ¿sí? O sea, para que podamos hablar de transacción es necesario que las partes se sienten a negociar y que cada una ceda una parte de sus pretensiones, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de mi primo y yo, que yo le debo 5.000 pesos y él me debe 10.000, ¿sí? Entonces nos ponemos de acuerdo y él me dice, bueno, ok, vos devolveme 2.500, pero yo te devuelvo 7.500. Hacemos una negociación en la que cada una de las partes cede, digamos, una parte de lo que pretende que la otra pague para, de esa manera, extinguir la obligación con respecto a lo que se renuncia. Por supuesto, a lo que no se renuncia sigue vigente y se mantiene hasta tanto se extinga por el pago o por algún otro modo de extinción de las obligaciones. Y por último, la prescripción liberatoria, que es una forma de extinción un poco engañosa. La prescripción liberatoria es como
que la obligación termine por el paso del tiempo. En realidad la obligación no termina por paso del tiempo. Lo que se vence con el paso del tiempo es la posibilidad de ejercer la acción que el derecho le concede al acreedor, ¿sí? O sea, el acreedor tiene, supongamos, 2 años para reclamar si el deudor no cumplió. Juan no me trajo la vaca, yo tengo 2 años para iniciarle el juicio reclamando la vaca que no me trajo, ¿sí? Ahora, si esos 2 años transcurren y durante esos 2 años yo no hago nada para iniciar el juicio o para que Juan me pague o para ir al magistrado, ir al juez, es decir, no hago ejercicio de esa acción que tengo para cobrarle a Juan la vaca que no me entregó, el derecho entiende que yo no tengo interés de hacerlo y que entonces no va a proteger mi derecho, ¿sí? Eso no significa que Juan no me deba la vaca, o sea, Juan me va a seguir debiendo la vaca hasta que me entregue la vaca o lleguemos a algún otro tipo de acuerdo. Lo que va a suceder por el paso del tiempo es que yo no se lo voy a poder reclamar judicialmente, es decir, lo que prescribe es la acción y no la obligación. Pero de alguna manera, al no tener una herramienta eficaz y jurídica para exigirla judicialmente, se pone a la prescripción como una forma de extinción, aunque en realidad no extingue la obligación, sino lo único que extingue es la posibilidad de accionar. Eso es todo. Como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. La Vaca y yo nos despedimos hasta el próximo video y como siempre les dejo las plataformas en las que subo contenido sobre esta y otros temas. Hasta la próxima.